El otro día les hacía una pregunta. ¿Qué cobraría usted por su trabajo si no existiera el dinero? Ya, usted tuviera que hacer algún trabajo, no sé, hay una costura de la Pati Salas o sea, la Pati Mora, ¿cierto? El otro día le decían, ¿por qué no te dedicáis a hacer torta? Si tuvieras que hacer una torta y no te pagaran con dinero, ¿con qué podría ser? Em, Estaba leyendo el otro día que a nosotros, por ejemplo, costumbres que hay en otros países y que a nosotros nos puede parecer extraño. Los chinos se comen a los perros, ¿cierto? Bueno, no cualquier perro que anda por la calle, sino que crían los perros, ¿cierto? Los engordan y después los faenan y se los comen. Así que yo tengo guardado aquí dentro a mi Firulais para que no le pase nada. No, a mi Toby ahí está medio gordito, pero no es, el propósito mío no es engordarlo para faenarlo, sino viene mi papá y le da mucha comida cuando yo no estoy en casa. Y hace poco ejercicio, así que también está más gordito por eso. Pero a nosotros nos parece, no, si los perros son mascotas, ¿cierto? Y son para darles cariño, ¿cómo a nadie se le ocurriría de nosotros, de nuestra cultura, estar engordando perros para faenarlos para un asado? Aunque acá en Concepción han habido algunos casos, cierto, que también algunos perritos por ahí han encontrado un fin más gourmet que ser atropellado por la rueda de un auto, ¿cierto? Han terminado dentro de un sándwich. Bueno, pero a nosotros nos parece normal criar vacas bueno, no tan solo vacas, sino también cierto eh, ganado vacuno para ser consumido. Y en la India las vacas son sagradas. Costumbres van, costumbres vienen. Y hay una costumbre parece que es en China, si no me equivoco, donde uno puede arrendar una novia. Y no con fines de prostitución ni cosas, sino arrendar una novia no sé, este viernes en la tarde salgo del trabajo, no tengo nada que hacer y voy a estar solo. Llamo a un teléfono por aquí o arriendo una novia por un par de horas que la invito al cine, la puedo invitar a cenar después, a tomar unos tragos, ¿cierto? Y después no sé, le deposito nomás y se va ella y yo me voy para mi casa tranquilo porque estuve con una novia arrendada por un momento. A nosotros nos parece una cosa ridícula, pero en otros países es de lo más normal. Así como se arrenda una novia, se puede también arrendar un amigo. Entonces, yo pensaba arrendar un amigo. Si usted pusiera un aviso, decía, me arriendo como amigo, me arriendo como familiar cercano. Mi hermana Adelaida decía, yo estoy pasando por un momento complicado, pero tengo toda mi familia a mi alrededor. A veces tengo ganas de estar sola, a veces, ¿cierto? Bueno, si tal vez estuviera sola, desearía, ¿cierto?, poder tener más familia a su lado, pero puede tener, ¿cierto?, también las dos alternativas. Se puede encerrar en su pieza y ojalá que la familia le permita tener sus momentos a solas también, ¿cierto? Déjenla sola un rato a la pobre señora. Y también quiero, no sé si también es posible pedírselos, pero déjenla llorar, ¿cierto?, a la hermana Adelaida, abrácenla, pero también déjenla llorar también y que viva su llanto y su duelo tranquilamente. Debemos permitirnos ese tipo de cosas. Pero se imagina que no tuviéramos ningún familiar cercano a nosotros. ¿Habría algún lugar donde pudiéramos arrendar un familiar para que nos acompañe en estos momentos? Porque la mayoría, nuestra cultura es una cultura muy familiar. Y a pesar de que hay algunas hermanas que viven solas, eh, no sé, de repente la Pati Mora en una de esas puede pegar un llamado y Pablo Mella parte corriendo para la casa, o corriendo, o en auto, ¿cierto? Tenemos familiares cercanos a los que podemos acudir de vez en cuando, gente que nos ama. ¿Se imagina vivir en una sociedad donde no tuviéramos nadie a nuestro alrededor y que tuviéramos que arrendar a esa persona? Se busca persona para poder llorar en su hombro. Se busca persona que me venga a dar el pésame. ¿Cuánto cobraría usted por ser esa persona que va a dar un pésame? ¿Cuánto cobraría yo por ser una persona que va a poner el hombro o escuchar a alguien que me cuente todos sus problemas? Bueno, algunos van al peluquero, ¿cierto? O al chofer del taxi. eh, o, o algunos también pagan, ¿cierto? Y van al psicólogo también para que pueda escuchar sus problemas. Pero me rindo como amigo para los carretes del fin de semana. Me arriendo para ir a gritar gol en el partido del día domingo, del equipo que es malo, que no va a nadie. Me arriendo los domingos para ir a almorzar a mediodía,
Si a alguna hermana, ¿cierto?, le gusta cocinar y cocina rico, me arriendo para allá. ¿Se imagina que cobráramos por esos servicios? Bueno, pongámonos serios ahora. ¿Cuánto vale un abrazo? Un abrazo sincero. ¿Cuánto vale? En plata. Piensa un poco, póngale un precio en su mente. Un abrazo, pero que se sienta que es de verdad. ¿Cuánto cuesta que alguien te cuente algo triste, algo que está pasando y tú llores con él? Ya, eso cuesta un poco más. ¿Cuánto cuesta un llamado telefónico? Me gustaría que alguien me llamara eh, un día, o en este momento estoy necesitado que alguien me llame por teléfono. Llamo un número de teléfono, ¿cierto? Y digo, ya, ¿cuánto me cobráis por escucharme por unos 10 minutos? ¿Cuánto valen nuestros afectos? ¿Cuánto valen nuestras oraciones? ¿Cuánto valen nuestros buenos deseos? A veces ponemos precio a cosas materiales, ¿cierto? Un auto, una casa, un juego de loza, un kilo de azúcar, un kilo de pan, harina, qué sé yo, una buena casaca para el invierno. Eh, y eso nos hace como seres humanos a veces valorar las cosas de distinta manera. Yo creo que si algún hermano está pasando por un momento de enfermedad o una situación complicada, sea cual sea, probablemente no está pensando en renovar un par de zapatos que ya le están saliendo hoyos en las plantas. O si tiene una gotera en el techo, probablemente no sea su principal preocupación ahora, si usted está enfermo, ¿cierto? Valoramos las cosas de acuerdo a lo que estamos viviendo, a la situación que estamos viviendo. A veces valoramos más las cosas materiales, a veces valoramos más las cosas que no son materiales, los sentimientos, los afectos. Estuvimos viendo hace un tiempo atrás en Romanos capítulo 12 los deberes cristianos, estuvimos viendo en Hebreos 13 los deberes cristianos y nos acercamos la semana pasada a Colosenses capítulo 3, donde parte de nuestros deberes también es buscar las cosas celestiales, las cosas de arriba, ¿cierto? Pero cuando pensamos en las cosas de arriba, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿cierto? Eso dice la palabra del Señor ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El versículo 1 dirá, si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, ¿cierto? Y decíamos el otro día, ¿cuáles son las cosas de arriba? ¿Qué tan diferentes son las cosas de arriba con las cosas de la tierra? ¿Sabemos diferenciar bien qué es lo celestial de lo terrenal? Bueno, el escritor, ¿cierto? Pablo, ahí en Colosenses, nos dará una lista más adelante de todas esas cosas que tienen que ver con las cosas terrenales, ¿cierto? El versículo 8 dice ira, enojo, malicia, blasfemia y todas esas cosas, ¿cierto? Deshonestas que salen de nuestra boca. Em, pero a veces las cosas celestiales nosotros las tendemos a espiritualizar mucho, pero un abrazo sincero, una oración, una palabra de ánimo como la que algunas de ustedes dieron, ¿cierto? A la hermana Adelaida, ¿son cosas celestiales o son cosas terrenales? ¿Cómo las categorizaría usted? Una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Pues, obviamente son celestiales, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, eso también es tarea para que usted, ¿cierto?, lo reflexione en su mente y en su corazón. Entonces, cuando pensamos en las cosas celestiales, en las cosas de arriba y en las cosas de la tierra, eh, ¿qué tan diferentes son las cosas de arriba con las de abajo? ¿Cómo se relacionan? Y decíamos la semana pasada y nos centramos un poco en la palabra busquen. Y la vida cristiana es justamente eso. Es una búsqueda constante. ¿Qué está buscando usted hoy día? A ver, mírese usted a sí mismo y diga, ¿qué estoy buscando hoy? ¿Qué está buscando, no sé, por ejemplo, la Vero Sotomayor? Está buscando tal vez estabilizarse en su salud, ¿cierto? Nos decía, estoy en un 90 y tanto por ciento, ya, estoy casi bien. Y eso es bueno, está en la búsqueda de estar mejor, ¿cierto? ¿Qué está buscando hoy día la hermana del aire? Tal vez pase en su corazón. ¿Qué está buscando hoy día la Patimora, la Patisala? ¿Qué está buscando la Eugenia? ¿Qué está buscando la Anita, la Sarita? ¿Qué está buscando, no sé, ahí, la hermana de Lina, Carlito, la Rosita?
¿Qué están buscando hoy día? Los hermanos que preparan devocionales probablemente estén buscando constantemente algún devocional, alguna palabra novedosa, alguna palabra que les llegue al corazón y que quieran compartirla. Una búsqueda constante. La vida cristiana es una búsqueda constante. ¿Cómo comienza esta búsqueda? Bueno, yo puse aquí una idea que me gusta mucho, porque pues, nosotros podemos decir, bueno, nosotros comenzamos buscando al Señor, pero la verdad es que es el Señor que nos buscó a nosotros, si somos sinceros. Nosotros tendríamos a alejarnos de Dios, ¿cierto? Pero podemos concluir que lo principal ya ha sido encontrado. O, dicho de otra manera, nosotros ya hemos sido encontrados, hemos sido hallados por Dios. Esa búsqueda ya terminó en ese sentido, ¿cierto? Ya encontramos a Dios, encontramos esa fuente y Él nos encontró a nosotros. ¿Se detuvo ahí la búsqueda? O sea, se detuvo la búsqueda de Dios, ya encontramos a Dios. ¿Pero se detuvo ahí la búsqueda? No, la búsqueda sigue. ¿Buscamos más cosas? Claro que sí. La vida cristiana es una constante búsqueda. Si eso lo puede usted ahí anotar en su... Me lo iba a escribir en la frente hoy día, pero no lo voy a... La vida cristiana es una constante... Voy a hacer un tatuaje aquí en el brazo que diga, la vida cristiana es una constante búsqueda. Eh, Solamente algunos pasajes para mencionarlos a la rápida. El Salmo capítulo 34 dice, busqué a Jehová y él me oyó. En los salmos hay muchas veces que aparece la palabra búsqueda, buscar. Si usted quiere buscar también y quiere encontrar, ¿cierto? Pase ahí por los salmos o repásese toda la Biblia de aquí al domingo y subraye la palabra búsqueda, buscar, buscando, busqué, ¿cierto? Se va a encontrar que en la Biblia hay muchas veces que está la palabra buscar. Busqué al Señor y Él me oyó, dice el Salmo 34. El salmista en el Salmo 21 alzará sus ojos a los montes, ¿cierto? Buscando y encontrando, ¿cierto? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una búsqueda, ¿cierto? De una ayuda. Es una búsqueda de algo que estoy necesitando en este momento en mi corazón. Algunas cosas las va a encontrar rápidamente, otras cosas se va a demorar más en encontrarlas y otras cosas van a resultar en un aprendizaje durante la búsqueda. Mientras usted está buscando, va a aprender un montón de cosas. Y se va a dar cuenta en esta búsqueda que durante la búsqueda probablemente lo más importante no sea lo que usted encuentre al final, sino lo que va encontrando durante el camino. Y eso es súper importante. A veces nosotros pensamos que el objetivo está al final del camino, pero descuidamos que en nuestro caminar vamos encontrando cosas, a veces buscándolas, a veces sin la intención de encontrar esas cosas, pero durante el caminar cristiano nos vamos encontrando con ellas. Por eso la invitación del apóstol Pablo en el libro de Colosenses es busquen las cosas de arriba, busquen constantemente. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales no son tan diferentes a las cosas terrenales cuando lo pensamos bien. Busque las cosas celestiales. ¿Qué es lo celestial? Si nos ponemos a pensar así, tal vez, no sé, las estrellas, busque una nueva constelación, busque un nuevo planeta. No tiene que ver con ese tipo de cosas, sino las cosas que tienen que ver con el espíritu. No podemos conformarnos con lo que hoy tenemos. Me acuerdo que el hermano Mario decía hace años atrás, los cristianos de las tres S, ¿cierto? Cristianos salvados, sentados y servidos, ¿cierto? Fueron encontrados por Dios, el Señor los tomó, me has tomado en tus brazos. Yo la otra vez decía que hay hermanos que le encanta esa alabanza porque me has tomado en tus brazos, le gusta siempre estar en brazos nomás. Son como guaguas espirituales, viven en brazos. Pero cuando los dejan, ¿cierto?, en el suelo se ponen a llorar. Y dicen, no, la guagua tiene que crecer, po. El me has tomado en tus brazos en nuestro momento de tristeza, de debilidad, cuando nos sentimos, ¿cierto?, cansados y agotados, que nos toma en sus brazos. Pero después nos dice, ya, ahora ponte de pie y vamos caminando, vamos marchando adelante, ¿cierto? Entonces hay gente que vive, piensa que la vida cristiana es vivir echado en los brazos del Señor. Se han olvidado de buscar. El Señor ya me encontró, me salvó, me dejó sentadito aquí y todos los días me echa comida en la boca. Si la vida cristiana fuera así, entonces de más, yo creo que la mitad de la Biblia habría que sacarla. Porque probablemente gran parte de la Biblia es una invitación a una búsqueda constante, insisto, busquen la palabra, ¿cierto? Las veces que aparece este término en la escritura. Búsqueda, buscar, buscando. Busqué.
buscaré. No conformamos con lo que hoy somos. Decíamos la semana pasada, la regla de oro es pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Rara vez las cosas llegan de manera espontánea y en eso eran los pasajes que le leía recién. Busqué al Señor, dice el Salmo 34, ¿cierto? Y Él me oyó. Si bien es cierto, Dios puede escucharnos sin que le busquemos. Dice la palabra que Dios sabe todas las cosas que necesitamos antes de que se las pidamos, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, si el Señor sabe todas las cosas, ¿para qué se las voy a pedir? Pero también la Biblia dice, pidan para que se les dé, ¿cierto? Busquen para que encuentren. Entonces, si bien es cierto, Dios conoce mi corazón, conoce mis necesidades, sabe dónde vivo, como decían antiguamente las personas, ¿cierto? Si Dios quiere darme, ya sabe dónde vivo, pero no anula la búsqueda de nuestra parte. Y me gusta mucho la imagen de el nuevo nacimiento. Hemos escuchado muchas veces lecciones del nuevo nacimiento y quiero ir terminando con esto, porque la garganta se me va a secar. Eh, la figura del recién nacido, ¿cierto? El que ha nacido de nuevo, dice, le dijo Jesús a Nicodemo, no te sorprendas que te digo que necesitas nacer de nuevo. Y esta figura de nacer de nuevo tiene un montón de aplicaciones. Y yo me imaginaba en esta palabra búsqueda con un recién nacido. ¿Cómo es un recién nacido? Busca, ¿cierto? Olfatea. Todavía ni ve bien siquiera, porque sus ojos todavía no se acostumbran, ¿cierto? Primero dice que distinguen solamente sombras. ¿Pero qué hace una guagua? Bueno, a menos que la guagua tenga, ¿cierto? Alguna dificultad, pero una guagua generalmente nacen, ¿cierto? Y empiezan, ¿qué es lo primero que buscan? Obviamente, pues dígamelo así, ¿cierto? Ahí. Buscan a su madre, ¿cierto? Y olfatean por ahí y meten la nariz y por ahí, ¿cierto? Y cuando se les pierde, y da risa porque de repente uno que es hombre los toma en brazos y la guagua la empieza a buscar, ¿cierto? Como un recién nacido busca, olfatea, toca, se relaciona, descubre que hay otros seres aparte de él. Porque en la guarita, ¿cierto? Estaba él solito nomás, po. Pero cuando sale al mundo y nace, comienza a descubrir, busca, olfatea, toca, se relaciona, descubre más personas. La ilustración del resucitado, del recién nacido, es muy profunda y llena de interpretaciones. Cuando el Señor Jesús dice dejen que los niños vengan a mí, y en más de una ocasión se refiere a los creyentes como niños espirituales, ¿cierto? Seamos niños, dice, en algunos aspectos, no en todos los aspectos. Como decíamos, no sea cierto una guagua que le gusta siempre estar, esa guagua que viven en Brasilá, ¿cierto? Y cuando uno lo deja en la cama se ponen a llorar, y ya es que toma. Claro, la dice, no, déjenla que llore porque esa guagua ya se acostumbró a los brazos. Entonces todos la andan trayendo en brazos, ¿cierto? Y hay creyentes que se acostumbran a vivir en brazos y nunca descubren el mundo. Nunca descubren, no el mundo con su pecado, no, me refiero a las cosas que hay, ¿cierto?, a su alrededor. No aprenden a hablar algunos creyentes en el sentido espiritual. Algunas madres, con mi señora conocemos, ¿cierto?, algunas madres primerizas, dice, hoy mi hijo no habla. Y dice, a todo le dice, Entonces, cuando la llevé al pediatra, ¿cierto? Entonces decía que la guagua no sabía hablar porque la guagua señalaba nomás, Entonces la mamá iba corriendo y le decía, esto, y le pasaba lo que la guagua quería. Entonces la guagua no necesitaba aprender a hablar, no lo necesitaba, porque la mamá interpretaba todo lo que la guagua quería con puro y con los gestos con las manos. Entonces el pediatra le dijo, deje que su guagua aprenda a distinguir las cosas, ¿cierto? Y no que todo lo haga con que aprenda a expresarse. Bueno, la guagua ya no era guagua, sino que ya tenía que empezar a desarrollar un lenguaje y todavía no hablaba. Y la mamá decía, ¿por qué mi guagua no habla? Claro, no hablaba porque la guagua no necesitaba hablar, porque en base a puro conseguía todo.
No seamos guaguas espirituales en ese sentido, hermano. Desarrollemos un lenguaje. Aprendamos a hablar con el Señor, a abrir el corazón a nuestro Señor. Y tiene que ver con la búsqueda, en buscar las cosas de arriba, en buscar las cosas espirituales. Y cuando las busquemos nos vamos a dar cuenta que no son tan diferentes de las cosas terrenales en el sentido de que, insisto, en que a veces tendemos a espiritualizar todo, a vivir pegado en el techo, pensar que la vida cristiana es solamente, ¿cierto? Conectarme con Dios así como con un enchufe y vivir así como volando entre medio de las nubes. La vida cristiana tiene mucho de las cosas que vivimos en lo cotidiano. Ser espiritual es abrazar al que está dolido, es orar por el que está también en necesidad. Es ser ese amigo que no se arrienda, sino que es amigo que existe. Esa familia espiritual con la que todos podemos contar. Cuando el apóstol dice, busquen las cosas de arriba, hermanos, cada vez que damos una palabra de ánimo, cada vez que oramos por alguien, cada vez que entregamos una palabra, cada vez que hacemos un devocional, los que nos toca hacer devocionales o entregar alguna palabra, cada vez que damos una gratitud en la iglesia o acá mismo, que pedimos una oración o hacemos una oración, eso es buscar las cosas de arriba, eso es buscar las cosas celestiales. No nos olvidemos de estas cosas, que son cosas que nos hacen bien al corazón y también nos ayudan a ser de bendición para los demás. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Vamos a cantar antes de ir finalizando, aprovechando que Dios me dio garganta y no tosí en todo este rato y eso es muy bueno también.